Hola compañeros, antes de iniciar les recuerdo que todas las diapositivas de este canal lo pueden encontrar en mi Patreon y pueden seguirme aquí donde hago preguntas de estos temas que tocamos. Bueno, vamos a comenzar hablando de otra parte del capítulo 9 que habla de la regulación del bombeo cardíaco. Esta parte es fácil de entender, pero muy vital que ustedes la entiendan. ¿Por qué? Bueno, la regulación del bombeo cardíaco nos dice Guyton que el corazón normalmente en un estado de reposo, un paciente con reposo va a bombear ese corazón de 4 a 6 litros de sangre por minuto a toda la circulación. Todas esas arterias que nosotros nos aprendimos en anatomía, todas esas van a ser regadas, van a ser perfundidas o va a pasar sangre y va a ser de 4 a 6 litros de sangre por cada minuto. Durante el ejercicio intenso, obviamente, esta cantidad de sangre que se bombea a todo el cuerpo va a aumentar y puede aumentar de 4 a 7 veces esa cantidad. Y es lo que vamos a ver en este tema de aquí, en este tema de hoy. Los mecanismos básicos por los cuales se va a regular ese volumen que se bombea todo el cuerpo son dos principalmente. El primero es una regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a cambios principalmente que tienen que ver con el volumen venoso que le llega al corazón. Ujú. Y el segundo es control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco a través del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver el primero, la regulación intrínseca, o también llamada el mecanismo de Frank Starling o la ley de Frank Starling también le llama. ¿Qué nos dice esa ley? O básicamente, ¿qué sucede en esta ley o este mecanismo? Bueno, la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto está siempre determinada por la velocidad del flujo de sangre que le llega al corazón desde las venas. Es decir, la cantidad que nosotros bombeamos de sangre de la aorta hacia todo el sistema circulatorio, esa sangre está determinada por el flujo sanguíneo que previamente le llegó al corazón desde las venas, ¿sí? Desde las venas cavas superior e inferior que llegan a la aurícula derecha. Es decir, todos los organismos, los órganos, los tejidos tienen un flujo sanguíneo local. Ujú. Tiene un flujo sanguíneo local que puede ser controlado localmente, puede ser vasodilatado, puede ser vasoconstriñido, pero al final de cuentas, todo este flujo sanguíneo llega y finaliza en la vena cava superior o inferior y van a terminar en la aurícula derecha. ¿Ok? Ese retorno de sangre se le llama retorno venoso. ¿Ok? Y esta capacidad intrínseca del corazón en adaptarse a flujos crecientes de sangre se le denomina Frank Starling. Es decir, si hay un retorno venoso grande hacia nuestro corazón, el bombeo o el corazón va a bombear grandes cantidades hacia la aorta, hacia nivel sistémico, igual de grandes que sea el retorno venoso. ¿Quiénes inventaron este mecanismo? Pues Otto Frank y Ernest Starling. Estos dos tipos que ven aquí. Ellos dos, estos científicos, decían, cuando más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. Ese es el mecanismo en sí que hace que mientras haya más retorno venoso, mientras básicamente haya mayor sangre que haga que se distienda el músculo cardíaco, esa mayor distensión hará que haya mayor fuerza de contracción y por lo tanto mayor sangre bombeada de los ventrículos hacia la aorta. ¿Cómo funciona eso microscópicamente? Bueno, Gaito nos lo explica someramente. Hay muchos otros libros que nos lo pueden explicar de una manera más a fondo, pero Gaito nos dice simplemente, vamos a hacer un zoom en esta zona de aquí, ¿sí? En esta zona de el ventrículo izquierdo.
En esta zona vemos que aquí está la cavidad como tal, ¿sí? Llena de líquido. Posteriormente tenemos al endocardio, el miocardio y finalmente el epicardio. En la zona del miocardio, donde se encuentran principalmente los filamentos de actina y de miosina, es aquí donde sucede ese mecanismo de Frank-Starling. Vean esto, miren, bueno, normalmente los filamentos de actina y de miosina se encuentran bien acodados principalmente para generar esa contracción miocárdica. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a entrar más líquido del necesario, empieza a extenderse de más el corazón, es decir, la cavidad cardíaca, el ventrículo, lo que es el miocardio, pues también las partes, los filamentos de aquí adentro se empiezan también a extender como aquí, vean, así de esta manera, haciendo que, como lo dice Guyton, los filamentos de actina y de miosina empiezan a acomodarse un poco más hacia la parte externa o hacia más atrás. Empiezan a acodarse un poco más hacia atrás y hagan que el movimiento de palanca del filamento de miosina sea un poco más fuerte. Tengan que jalar con más dureza, con más fuerza, con más contracción a los filamentos de actina hacia el centro. ¿Ok? Eso hace, a final de cuentas, que la contracción muscular sea más fuerte y por lo tanto el bombeo de sangre sea más fuerte. El bombeo de sangre sea, o el volumen de la sangre sea aumentado. Como les decía, esta capacidad del músculo distendido hasta una longitud óptima hace que, bueno, se contraiga con un aumento del trabajo cardíaco. ¿Ok? Y es característica principalmente del músculo estriado, no solamente del músculo cardíaco. La distensión de la pared auricular derecha también aumenta directamente la frecuencia cardíaca en de un 10 a un 20%. O sea, aparte de este sistema de Frank-Starling, también esa distensión auricular que vemos de la parte derecha, de parte de esta parte, aumenta la frecuencia cardíaca de un 10 al 20%. Y ahorita vamos a ver cómo es ese mecanismo. Y aquí podemos ver la ley de Frank-Starling sobre la curva de función ventricular. Esta curva de función ventricular nos da la capacidad funcional del ventrículo de bombear sangre. Es decir, aquí tenemos a nuestro corazón y tenemos la tabla o la curva de función ventricular. Vemos que en la parte inferior se ve la presión auricular media del lado izquierdo y la presión auricular media del lado derecho. Por lo tanto, en esta parte de aquí vemos el trabajo sistólico que hace el ventrículo izquierdo y de esta parte vemos el trabajo sistólico del ventrículo derecho en gramos por metros. Lo que nos trata de decir esta curva es que entre más presión auricular haya, que al final de cuentas sabemos que para que haya un aumento de la presión, debe de haber un aumento del volumen, debe de haber que en esta parte del auricular se empieza a distender. Por lo tanto, entre una mayor presión auricular, ¿sí? En estas zonas, obviamente, el trabajo sistólico ventricular izquierdo y derecho, o al final de cuentas el volumen que le llegue a los ventrículos será mayor, ¿sí? Entre más presión, mayor trabajo sistólico, y sabemos que el trabajo sistólico se refiere, a final de cuentas, al gasto cardíaco. Aquí podemos ver otro ejemplo, también viendo desde la vista de la curva de función ventricular, en la cual, mientras aumenta la presión auricular, aumentará el gasto ventricular, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, siempre y cuando que el aumento de la presión auricular se esté generando. ¿Ok? Siempre que le llegue más sangre, que el retorno venoso sea más grande, obviamente el gasto ventricular, el gasto cardíaco va a ser más grande. ¿Por qué? Por este mecanismo de Frank-Starling que pasa en los ventrículos. Ujú. Como lo dice Guyton, a medida que los ventrículos se llenan en respuesta a una presión auricular más alta, se producen dos cosas que ya hemos comentado y vamos a puntualizar.
Uno, el aumento del volumen de los dos ventrículos. Claro, le llega más sangre a las aurículas, pues obviamente esa sangre pasará a los ventrículos. Otra es el aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco por ese aumento de la distensión muscular del ventrículo causada por el aumento del volumen. Lo que hace al final es que bombeen mayores cantidades de sangre hacia las arterias. Es por eso, ahorita les voy a comentar, que es clave cuando nosotros tenemos a un paciente, a lo mejor con un shock, siempre un shock hipovolémico por lo general, es reponer los líquidos, ¿sí? Porque al reponer líquidos aumentamos el retorno venoso y nuestro corazón, que a lo mejor está insuficiente o está en insuficiencia cardíaca, lo podemos ayudar a poder bombear más sangre. En algunos casos, obviamente. Esto hablando vagamente, claro. Más adelante en materias especializadas lo verán con más detenimiento. Ahora, el siguiente mecanismo por el cual se controla o se regula la contracción muscular del ventrículo es el control autónomo por los nervios simpáticos y los nervios parasimpáticos. ¿Ok? Estos son los nervios simpáticos y parasimpáticos y se encuentran aquí. La cantidad de sangre que se bombea cada minuto se llama gasto cardíaco. Es importante saberlo, ya se los había comentado más adelante. ¿Y qué hacen los nervios simpáticos y qué hacen los nervios parasimpáticos? Primero, a destacar que los nervios simpáticos, como ustedes ven, tienen una inervación principalmente a los ventrículos, si ustedes se dan cuenta, no tanto a los nódulos, ni al nódulo sinoauricular, ni al nódulo auriculoventricular. En cambio, los parasimpáticos o los nervios vagos tienen un efecto más directo en estos nódulos que, si ustedes recuerdan, principalmente este de acá, nódulo sinoauricular, tiene pues el poder de regular la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hacen los nervios parasimpáticos o vagos? Bueno, los nervios parasimpáticos hacen con el gasto cardíaco que disminuya, como su nombre lo dice, parasimpáticos. Hace que el gasto cardíaco disminuya. ¿Ok? Y los nervios simpáticos hacen lo contrario. Los nervios simpáticos hacen que el gasto cardíaco aumente. Esto por la inhibición principalmente en el caso de los nervios parasimpáticos, de los nódulos. Y del caso de los nervios simpáticos, aumentar la estimulación de contracción ventricular, principalmente para aumentar, al final de cuentas, el gasto cardíaco. Vamos a ver cada uno de ellos. El mecanismo de excitación a través de los nervios simpáticos, es decir, que aumenta la frecuencia cardíaca. Normalmente, un paciente late aproximadamente a 70 latidos por minuto. Pero ¿qué pasa? Cuando está activo en los nervios simpáticos, sí, más bien cuando están sobreestimulados estas fibras nerviosas simpáticas, los latidos de este paciente de 70 latidos por minuto pueden aumentar cantidades exorbitantes como 180, sí, 200 hasta 250, comentaba Kaiton, de latidos por minuto, es decir, aumentó su gasto cardíaco. Todo esto tiene características. Los nervios simpáticos aumentaron una gran cantidad de, de energía de nervios simpáticos, puede aumentar la frecuencia cardíaca de contracción hasta 2 veces, aumentar el volumen de sangre bombeada y la presión de eyección, así como aumentar al final de cuentas el gasto cardíaco de 2 hasta 3 veces más. En cambio, cuando disminuye la estimulación de estos nervios simpáticos en los latidos cardíacos, este, estos latidos cardíacos se ven afectados y se ven disminuidos. Pero ¿qué pasa? En condiciones normales, ¿sí? Normales, así fisiológicas, la estimulación simpática se ve continua, ¿sí? La estimulación simpática es continua, pero de baja frecuencia. Ojo, de baja frecuencia. Aquí yo les expliqué un tema en el cual el sistema simpático o los nervios simpáticos están aumentados y generan esto.
pero en una posición fisiológica, la estimulación simpática normalmente se encuentra activa, vamos a llamarlo así, y es continua, pero en una porción baja. Y eso hace que nuestros latidos cardíacos, o bueno, el bombeo cardíaco del corazón, eso hace que la función simpática forme parte del 30% del bombeo cardíaco que normalmente hace el corazón. Es decir, si nosotros quitamos ese 30%, perdón, si nosotros quitamos esa estimulación simpática a nuestro corazón, fisiológicamente perderíamos el 30% del bombeo cardíaco. ¿Mm? Ahora, en cambio, vamos a ver la estimulación parasimpática, que es todo lo contrario a la estimulación simpática, pero vamos a ver la estimulación parasimpática. En esta se reduce principalmente la frecuencia cardíaca. Supongamos que aumentamos los nervios parasimpáticos, la estimulación de los nervios parasimpáticos. Este aumento inhibirá a los latidos cardíacos y llegará o llevará al paciente a generar latidos de hasta 20 a 40 latidos por minuto. Principalmente las características del nervio parasimpático es reducir la frecuencia cardíaca pero a veces también reducir la fuerza de contracción del músculo cardíaco, pero principalmente es reducir la frecuencia cardíaca. Esto principalmente por la inervación que tiene hacia los nódulos. Vean, aquí están, ¿no? Nódulo SA y nódulo AB. El efecto de la estimulación simpática parasimpática sobre la función cardíaca o básicamente sobre la presión auricular derecha, en este caso, van a influir en el gasto cardíaco. Veíamos que la presión auricular derecha tiene mucho en juego, que mientras le llegue más presión auricular a nuestras aurículas, para que la redundancia, el gasto cardíaco va a aumentar. Pero aquí está la excepción. Vean que la estimulación simpática y parasimpática tiene efecto en eso, tiene efecto en ese sistema. ¿Por qué? Vean, supongamos que X o Y presión auricular le llega a nuestra aurícula derecha o cierto volumen le llega. Supongamos que sea de 4, o sea, que le llegue más presión auricular de la que, 4 veces más de la presión auricular que está acostumbrado en la aurícula derecha. Aún así, normalmente, con una estimulación simpática normal, que recordemos que la estimulación simpática está siempre presente en una persona fisiológicamente normal, ¿ok? Veamos que la estimulación simpática está con un gasto cardíaco de 13 aproximadamente litros, ¿no? Litros por minuto. Ojo, recordando que este gasto cardíaco principalmente está englobando tanto al gasto cardíaco que, que da el ventrículo derecho y da el ventrículo izquierdo. Ojo, porque de hecho así lo comenta Quiroz, porque sabemos que el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, que es el que da toda la circulación hasta la aorta, es de 5 litros aproximadamente. Entonces, esto por eso es que ven cifras tan altas, porque está incluyendo tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pero bueno, siguiendo con la descripción de esta gráfica, vemos que la presión auricular, sea cual sea, nosotros vamos a estar regidos por la estimulación simpática parasimpática, porque en una estimulación simpática normal, pues normalmente se bombean unos, ¿qué será? 13 litros por minuto. Pero imagínense, si la estimulación simpática no está, vean que aunque yo tenga la misma presión auricular o el mismo retorno venoso, con una estimulación simpática en cero, yo voy a seguir bombeando, voy a llegar a bombear un gasto cardíaco menor al que tú tenías con la estimulación simpática normal. Y es obvio, ¿no? Porque les comentaba que la estimulación simpática formaba parte del 30% del gasto normal del corazón. En cambio, por ejemplo, si hay una estimulación parasimpática que hace que nuestro corazón disminuya la frecuencia cardíaca,
Pues obviamente, aunque yo meta mucho volumen, ¿no? O aunque yo meta o llegue un retorno venoso muy grande a la aurícula derecha, si mi estimulación parasimpática está muy aumentada, ese corazón no va a generar un gasto cardíaco suficiente, ¿sí? Para poder perfundir a todo el cuerpo. Y otra situación, cuando hay una estimulación simpática muy grande, voy a hacer que mi corazón esté trabajando demasiado, ¿sí? Y eso también es patológico. Obviamente, ya nuestra presión auricular está aumentada, ya sabemos que el sistema de Frank-Stanley está ahí, pero además hay una estimulación simpática aumentadísima. Por lo tanto, el gasto cardíaco se eleva hasta el infinito, ¿ok? Con esto podemos decir que estas modificaciones del gasto cardíaco se producen principalmente por el sistema nervioso autónomo y modifican principalmente la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil del corazón. Otra de las cosas que regulan a la frecuencia cardíaca, al gasto cardíaco, son los efectos de los iones potasio y calcio del líquido extracelular de la sangre. Vean, los iones de potasio hay que recordar que son importantes en el potencial de membrana. Y esto se ve en el capítulo 5 y si ustedes lo quieren ver, aquí también está en el canal. Los iones de calcio activan el proceso contráctil del músculo cardíaco y también del músculo, bueno, del músculo cardíaco en sí, ¿no? Y también lo pueden ver en el capítulo anterior y en el capítulo 6 que también está en el canal. Por lo tanto, las concentraciones que tengan estos dos iones, tanto de potasio y de calcio, van a jugar un papel importante en regular la función del bombeo cardíaco. Vean, vamos a empezar con el potasio. Aquí tenemos el líquido intersticial del músculo cardíaco y tenemos la célula muscular cardíaca. ¿Ok? Nos dice Guyton que el exceso de potasio hace que el corazón se dilate y sea flácido y que también reduzca su frecuencia cardíaca. Aquí vemos la gráfica que nos explica el potencial del músculo cardíaco. Si ustedes se dan cuenta, es ese famosísimo potencial que genera la meseta y que obviamente sabemos que la meseta es generada por la entrada de los canales lentos de calcio. Entonces, ¿qué hace los iones potasio? Bueno, normalmente sabemos que esta espiga es dada por la entrada feroz de los canales, la entrada rápida de los canales de sodio, que despolariza a la membrana. Posteriormente sigue la meseta que hace esa parte de mantener el potencial de acción, ¿ok? Y posteriormente llega una parte rápida que es la salida del potasio para generar la repolarización. Ujú. Así como se ve. Y obviamente regresar a niveles de menos 90 milivolts. Pero ¿qué pasa? Cuando hay exceso de potasio en el líquido extracelular y por lo tanto también en el líquido extracelular, ¿sí? Perdón, cuando hay, bueno, el líquido extracelular, ¿sí? Este aumento en el líquido extracelular, ¿sí? El potasio de la sangre, hace que este potasio pueda pasar al líquido intersticial del músculo cardíaco y también entrar y permear a la célula del músculo cardíaco. ¿Sí? Aproximadamente esto sucede a los 8 a 12 equivalentes por litro, comenta Guyton, pero se ha visto obviamente que niveles menores se genera esto, ¿eh? Entonces, entra el potasio a la célula del músculo cardíaco y ¿qué hace con nuestro potencial? ¿Qué hace con nuestro potencial? Pues hace que en lugar de nuestro potencial de reposo sea de menos 90 milivolts, hace que nuestro potencial sea ahora de menos 20 milivolts. Es decir, así se vería más o menos. Entonces, hace que nuestra célula del músculo cardíaco tenga un potencial en reposo menor, lo que genera que la facilidad con la que se puede estimular esa célula de músculo cardíaco sea más rápido, o sea,
digámoslo así, en cierta parte más rápido. Esto hace que se reduzca el potencial de membrana en reposo de las fibras del músculo cardíaco y a final de cuentas no se deje, digámoslo así, en cierta parte descansar a las fibras de los músculos cardíacos y por lo tanto, sí, como tal, hay una eh, aumento, ¿sí? De potenciales de acción, pero eso no quiere decir que sea como tal un aumento de la frecuencia cardíaca o simplemente está refiriéndose a que hay un aumento de las contracciones del músculo cardíaco, pero estas contracciones son muy débiles y hacen a final de cuentas que la frecuencia cardíaca empieza a disminuir y el corazón se dilate y sea flácido por esa incapacidad de tener contracciones poderosas, ¿sí? Con un potencial de acción poderoso que genere la contracción efectiva del músculo cardíaco. Cuando disminuye el potencial de membrana, también lo hace la intensidad del potencial de acción, como les decía. Y ese potencial de acción hace que la contracción del corazón pues, sea progresivamente más débil. ¿Ok? Es decir, que aquí, obviamente, la frecuencia cardíaca se va a reducir por esa contracción del corazón levemente progresiva. ¿Y ahora qué pasa con los iones de calcio? Bueno, los iones de calcio, recordamos que forman parte importante de mantener la membrana despolarizada. Ujú. Y hacen, obviamente, la meseta. Entonces, si tenemos grandes cantidades de calcio en la sangre que obviamente pueden pasar al líquido intersticial del músculo cardíaco y llegar a las células del músculo cardíaco, esto va a hacer que supongamos que ya nos vamos a repolarizar, ¿no? Ya vamos a sacar al potasio. Entonces viene la gráfica así y aquí en este momento, como hay grandes cantidades en este paciente de calcio, ¿sí? Hace que ese calcio entre a la célula del músculo cardíaco, ¿sí? Y evite que el potasio que está saliendo vuelva a repolarizar nuestra membrana. Entonces, ese potencial de membrana aumente por la entrada de calcio, calcio excesivo, calcio extracelular excesivo, y haga que el potencial de membrana no llegue a un potencial de reposo, sino que empiece nuevamente a activarse y llegar a un potencial de acción, lo que hace que el exceso de iones de calcio produce casi excesivamente lo contrario a los iones de potasio, haciendo unas contracciones espásticas, contracciones reales, vamos a llamarlo así, ¿sí? Del corazón, espásticas, pero obviamente, nuevamente, como les comentaba, en el caso del potasio, pues son contracciones eh, débiles, a final de cuentas, pero, a final de cuentas, contracciones espásticas. El efecto de la temperatura sobre la función cardíaca es otro de los puntos donde se juega o donde se ve implicada la función cardíaca o la bomba cardíaca. Cuando aumenta la temperatura corporal, vamos a ver, como por ejemplo en la fiebre, vamos a ver que la frecuencia cardíaca aumenta. Y cuando disminuye la temperatura corporal, como en el caso de la hipotermia, vamos a ver que la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Y esto principalmente por qué se debe? Bueno, Gaito nos dice que principalmente se debe porque al aumentar el calor, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco se se aumenta esa permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco por iones que obviamente controlan la frecuencia cardíaca. Entonces aumenta la permeabilidad, me imagino, de sodio, de calcio, que promueven el aumento de la frecuencia cardíaca. Un efecto fisiológico que sucede cuando nosotros hacemos ejercicio es el aumento de la temperatura corporal al hacer ejercicio, ¿no? Eso hace que aumente la frecuencia cardíaca y también la fuerza contráctil, lo que hace en un inicio agotar el sistema metabólico que el corazón utiliza para bombear sangre, lo que favorece la debilidad a largo plazo.
Por eso es que normalmente pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca de años y que intentan trotar, por ejemplo, o tienen alguna enfermedad que tenga que ver con un proceso de la contractibilidad o de la función cardíaca, va a hacer que empiezan a tener disnea, empiezan a tener dificultad para respirar, empiezan a ver, tener taquicardia o palpitaciones, como comúnmente se le llama. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera un aumento de la frecuencia cardíaca, porque ya sabemos que el calor aumenta, porque obviamente el ejercicio genera aumento de la temperatura y ese aumento de la temperatura y del calor aumenta la permeabilidad de la membrana. La función óptima del corazón principalmente depende del control adecuado de la temperatura corporal. ¿Sí? Va a ser muy, muy importante ver este proceso. ¿Sí? De hecho, si nosotros tenemos un paciente que empieza a tener hipotermia y lo tenemos así, aumentar la frecuencia cardíaca va a ser un problema o va a ser difícil. En cambio, si nosotros llevamos al paciente a un estado donde haya una temperatura normal o mínimo un poco vamos a llamarlo así, cálida, vamos a hacer que la frecuencia cardíaca pueda aumentar. Por último, hay que ver el incremento de la carga de presión arterial hasta un límite, no va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, cuando aumenta el gasto cardíaco, bueno, cuando se mantiene el gasto cardíaco, aquí vemos la presión arterial. ¿Sí? Vean que aunque haya 50 de presión arterial, aunque haya 100 de presión arterial, normalmente el rango entre 80 y 120 es el rango normal, que es, por ejemplo, por acá, 80, 100, 160, ¿no? Rango normal que aquí pone Guyton. Normalmente en estos rangos, ¿sí? Aunque hay una presión aumentada, una presión disminuida, el gasto cardíaco sigue siendo igual, pero como dice, el aumento de la presión arterial en la aorta no reduce el gasto cardíaco hasta que la presión arterial media va a aumentar por encima aproximadamente los 60 milímetros de mercurio. Cuando aumenta esa presión arterial por X o Y, ya sea por una hipertensión, por ejemplo, per se, una hipertensión esencial, va a generar que nuestro gasto cardíaco disminuya súbitamente. Pero antes de eso, nuestro gasto cardíaco va a permanecer igual debido al aumento de la presión arterial, debido a que se está bombeando suficiente presión arterial, suficiente presión por la arteria aorta. Pero una vez pasa ese límite de presión, una vez que la presión de la aorta sea mayor, el gasto cardíaco disminuirá. Y bueno, eso sería todo, no sin antes ponerles estos casos que ustedes traten de resolver, ¿sí? Aquí es, ¿cuál de las siguientes es muy probable la causa de que el corazón funcione en contracción espástica? Ustedes traten de pensarla y paren el video y ahorita les digo el resultado. El resultado es el exceso de lociones de calcio en el líquido extracelular. Esto nos comenta Guyton que principalmente es por la entrada espástica que genera ese aumento de calcio y veíamos en las miofibrillas. Que a final de cuentas, ese exceso es lo contrario al potencial del potasio. ¿Qué problema producirá un corazón flácido y dilatado? Y bueno, ahí está la respuesta. Ustedes vean, sepan cuál es, ¿ok? Y por último, ¿cuál de las siguientes acciones se asocia a la estimulación simpática del corazón? Pausen el video y las respuestas son estas, ¿ok? Esta obviamente muy probablemente no se la hubieran sabido, o a lo mejor sí, la liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas, porque este tema pues lo vamos a ver en la siguiente clase o creo que dentro de esta a la otra. Pero bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Bye.